Presupuestaria y cobro efectivo correspondiente a bonos IFE COVID 2019, mes de octubre. Eso, presidente. Bonos COVID 2019 mandados por... Gracias. Sobre la cuenta, ¿alguna opinión? Pues bien, si no lo hubiera, escuchamos entonces las respuestas que quedaron pendientes de parte del Ejecutivo. No sé si será la subsecretaria o algunos los asesores, el director de Impuestos Internos. Escuchamos, subsecretaria. Aquí estamos quedando en un viento. Parece. Que busquen otro método para eliminarme. Subsecretaria. Sí, por su intermedio, presidente, retomando las respuestas que estábamos dando respecto a las preguntas y comentarios que hicieron los diputados en la mañana. Queríamos profundizar un poco más en los aspectos tributarios respecto a la inversión. Como ustedes saben, la inversión es una de las prioridades del gobierno y por eso presentamos esta agenda proinversión. Y parte de la agenda proinversión tiene que ver con facilitación de permisos, otra parte tiene que ver con inversión pública y una parte tiene que ver con incentivos tributarios, entre otras componentes. Dentro de los componentes tributarios de la agenda está lo que llamamos la ley de créditos tributarios para nuevos proyectos de inversión que tengan efecto multiplicador y verde. ¿Ya? Esto quiere decir generar un fondo de créditos que para el año 2023, que es el próximo año, se asignarán 500 millones de dólares a este instrumento. Las personas van a poder, las empresas van a poder postular, ¿cierto?, con sus proyectos definidos con este efecto multiplicador y verde. Segundo tema tiene que ver con la rebaja del impuesto de primera categoría 25%, ¿sí? Esto también está en este proyecto de ley. Hay una implementación de la tasa de desarrollo de 2%, contra la cual se podrán acreditar inversiones en la adquisición de servicios y manufactura de alta tecnología e inversiones de innovación y desarrollo. También está el fortalecimiento de la ley de incentivos a la investigación y el desarrollo. Se facilitan los mecanismos de postulación, se triplica el monto del crédito máximo que cada empresa puede solicitar y además se incorpora las pymes que estaban excluidas. Y finalmente está la derogación de la norma que cambiaba el tratamiento tributario de los contratos de leasing aprobado en enero del 2022, lo que beneficia, entre otros sectores, al transporte. Además está la tasa al diferimiento, que no reduce los incentivos a invertir en la economía real, estos. Al contrario, lo que argumentábamos esta mañana es que este es un incentivo más bien a reinvertir la utilidad en empresas de carácter operativo, o sea, inversión real en la economía, maquinaria, equipos, construcción. Entonces cambia básicamente los precios relativos, aumentando los incentivos a invertir en inversiones de la economía real. También este tributo es un gasto, queríamos aclarar eso, porque salió varias veces, es un gasto necesario para producir la renta, tal como el gasto en intereses o cualquier otro gasto aceptado. Y estamos disponibles a introducir en todo caso una norma para señalarlo explícitamente, pero está eso considerado, ¿sí? Se puede introducir una indicación al artículo 31 de la Ley de Renta. Esto se discutirá en todo caso en el comparado 3 que viene. Esas son puntualizar algunas de las respuestas que se agregan, ¿cierto?, a los argumentos que ya dimos antes respecto a la gradualidad, ¿cierto?, respecto a los resultados de la evaluación económica de la reforma tributaria
que ya decimos en esta evaluación que aumenta el crecimiento, por lo tanto la inversión y el empleo en el largo plazo, en términos generales, ¿cierto? Respecto a la situación de Chile en el mercado de capitales, señalando además que Chile ha progresado mucho en esto y se encuentra sobre las economías emergentes en tanto profundidad del mercado de capitales, sin perjuicio de aquello. Creemos que de todas maneras hay que profundizarlo y por eso también en otras áreas estamos evaluando eso. Y finalmente decir que toda la agenda recalcar que toda la agenda de proinversión y productividad está activa, es necesaria justamente más urgente ahora, para este año, y por eso también hay que tomar las distintas iniciativas pertinentes para los distintos momentos en el tiempo, ¿sí? Gracias, subsecretaria. ¿Quería complementar algo, Nicolás? Sí, muchas gracias, presidente. Solamente complementar un par de cosas, quizás explicar en algo más de detalle cómo funcionan estos incentivos a la inversión que son parte de la reforma tributaria. Creo que es importante. Primero, estamos introduciendo un mecanismo que es esta ley de créditos tributarios para nuevos proyectos de inversión, que va a tener un efecto muy relevante sobre la economía, porque lo que va a poder hacer cualquier inversionista que tenga un proyecto de inversión es que va a poder postular en un proceso competitivo y transparente para que su proyecto de inversión obtenga un crédito tributario que se va a traducir en menor pago de impuestos de primera categoría en el futuro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, alguna empresa puede tener un proyecto, digamos, de 100 millones de dólares en algún sector, en cualquier sector de la economía. Pongamos el ejemplo, no sé, por ejemplo, de energía solar. Se compromete a invertir 100 millones de dólares y postula a un crédito tributario del monto que estime conveniente, puede ser, por ejemplo, 10 millones de dólares. Si es que obtiene, y luego se genera un proceso competitivo en que las mejores propuestas, según criterios que están establecidos en la ley y en un proceso que además va a estar comandado por un panel de carácter independiente. Una vez que, por ejemplo, ese proyecto de inversión obtiene un crédito tributario por 10 millones de dólares, en el futuro, cuando tenga que pagar impuesto a la renta, no va a tener que pagar nada hasta el momento en que se acumulan los primeros 10 millones de dólares de utilidad. Y recién de ahí para adelante va a empezar a pagar impuesto a la renta. Entonces, este es un elemento que nosotros creemos que va a ser muy interesante para poder dinamizar nuevos proyectos de inversión con un incentivo tributario que va a alinear de muy buena manera los incentivos. Y luego también me gustaría precisar respecto a la tasa de desarrollo, que es esta tasa de 2% que puede acreditarse contra gastos que mejoran la productividad. Yo creo que se ha hecho un buen énfasis en la discusión pública respecto a que esta tasa de desarrollo mejora los incentivos para invertir en I+D, porque efectivamente uno de los gastos que se pueden acreditar es investigación y desarrollo, pero se ha dicho menos que también hay otros tipos de gastos que se puedan acreditar contra esta tasa de desarrollo. Entonces, por ejemplo, cualquier gasto en servicios o manufactura de alta tecnología que se lleven adelante también van a poder acreditarse contra esta tasa de desarrollo. Entonces, esto es un incentivo directo para que las empresas inviertan especialmente en aquellos tipos de actividades que son las que mejoran la productividad de la economía. Y eso es algo muy importante porque efectivamente nosotros hoy día tenemos un estancamiento de la productividad que hay que superar. Entonces, solamente quería hacer esas dos precisiones que creo que son importantes, más allá del resto de los mecanismos de la mejora a la ley de I+D, de lo que estamos haciendo en términos de leasing, pero creo que esos dos mecanismos me parecía importante explicarlos bien en este contexto en que discutimos temas tributarios y su efecto en inversión. Gracias. Diputado Cifuentes tiene la palabra y después el diputado Romero.
Gracias, presidente. Antes de votar. Bueno, respecto de estas medidas, digamos, o instrumentos que en verdad habíamos visto antes, a mí me parece que aquí hay una ruta más o menos clara de por dónde ir en esto de incentivar la inversión. Me gustaría preguntarles respecto del tema del crédito tributario. Primero, si incluye a todos los sectores de la actividad productiva. Segundo, los plazos. Este es un fondo que se renueva año a año, o es un fondo que se mantiene hasta agotarlo, digamos. Y tercero, respecto de los montos, ¿de cuánta plata estamos hablando? Gracias, diputado. Y, perdón, presidente. Es como hizo un largo aliento. Es para descansar un poquito. Ya. Respecto de la tasa de desarrollo, que también nos parece interesante, aquí lo interesante sería poder tener alguna información respecto de si tienen sensibilidades, si han hecho sensibilizaciones, primero de cuánta plata estamos hablando más o menos al año, y cuál es el efecto que eso ustedes han podido modelar respecto de la inversión. Ver si el 2% es una cifra mágica o surge de algún cálculo estimado por ustedes, digamos, para evaluar cuál es el efecto que tendría en la inversión. Y en tercer lugar, presidente, a mí me parece que esto es ir en el camino correcto. Quizás los guarismos son los que hay que revisar un poco, digamos. Uno, ¿por qué hablar del 2 y no del 3 o el 4? ¿O por qué no ser un poquito más agresivos con el tema del crédito tributario, dependiendo del ciclo de la economía, en fin, indexarlo de alguna manera? Y en cuarto lugar, derechamente, preguntar cuál es la disponibilidad que ustedes tienen para efectivamente poder avanzar en otros incentivos tributarios que permitan fortalecer la inversión en lo inmediato, dar una señal y decir, mire, estamos en esta parte del ciclo económico y por tanto uno estimaría que, así como hicieron, ¿no es cierto?, un diferimiento y un cronograma para la incorporación de las distintas medidas entre los años 23 y 25. Bueno, decir, mire, estas son las medidas de incentivo derechamente tributario que nos podrían permitir incentivar aún más la inversión en los próximos años. Presidente, gracias. Gracias, diputado Romero. Gracias, presidente. Yo entiendo que de lo que estamos hablando acá es la letra B, tributo al diferimiento de impuestos finales. En eso estamos. Entonces yo lo que creo que es importante, todo lo que ha comentado respecto de los incentivos, la tasa de desarrollo, y bien, analicémoslo en su mérito en el momento en que lo veamos. Pero yo lo que quiero centrarme es en esta modificación en particular. Y aquí yo tengo una duda, ¿ya? Dentro de muchas dudas. Básicamente porque aquí se hace una distinción entre las rentas pasivas, por así decirlo, y las rentas de capital real, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la persona que efectivamente tiene rentas pasivas, pero que invierte en economía real? Pero obviamente que su utilidad proviene de esta renta pasiva, porque yo puedo tener mucha plata y puedo decir, ¿sabe qué? Vos vais a invertir en esta constructora, en esta empresa de transporte, en estos supermercados, en estas cosas. Y yo lo único que hago es estar en mi casa jugando golf y recibiendo utilidades. Esa utilidad es tan malvada, tan mala que tenga que pagar un impuesto, o que yo guarde eso de mis empresas, esa yo lo tengo que guardar o gastármela, es tan malvada que no sirve, que no es virtuosa para crear más trabajo. Porque lo que pasa es lo siguiente, cuando uno invierte para, obviamente, generar más utilidad. Yo no invierto o no guardo para perder plata, sino que yo lo hago para tener más utilidad. Y esa mayor utilidad va a volver a pagar impuestos. Entonces, bajo ese predicamento, este impuesto diferido o esta tasa, ¿la puedo ocupar eventualmente como crédito contra el impuesto cuando, por ejemplo, vaya a pagar por todo lo que le aporte Chile con ese crecimiento, con esa mayor utilidad y que se pague más impuestos? Porque yo creo que no hay nada mejor que se paguen hartos impuestos, porque significa que te está yendo bien, ¿cierto? Entonces yo buscaría la posibilidad de que se paguen hartos impuestos finales más que andar cobrando unos pichiruchis chiquititos, un 2,1, un 1,5, un 1,8. O sea, preocuparse de que el filete me llegue, no andar comiendo cositas así chiquititas que lleguen por el lado. Esa es la pregunta que quisiera plantearle. Gracias. Problema que no quieren ni carne molida ni filete. Bien, secretaria.
¿Había pedido alguien la palabra? Diputado Formiolember. Gracias, presidente. No, reiterar dos preguntas por su intermedio a la subsecretaria que le hice en la mañana. Quería saber si ya tenía alguna estimación sobre la salida de capital en este momento en el país. Que se habla siempre de los 50.000 millones de dólares, pero quería saber si había alguna estimación mejor. Y lo otro, que escuché recién aquí, asesor, no sé cuál es tu nombre, siempre Nicolás. Estamos acostumbrados a Diego. Te escuché hablar de estancamiento productivo. Si tienes evolución, tienes cifras, ¿qué es lo que está pasando? Me interesa mucho eso. ¿Qué está pasando con la productividad? Y gracias. Muy bien. Van a contestar. Algunas de las respuestas y luego voy a complementar. Respecto a lo que preguntaba el diputado Cifuentes, tenemos... Eso. Ahí sí. Respecto a lo que nos preguntaba el diputado Cifuentes, tenemos el efecto global de la reforma tributaria en la inversión, y ese, pues ahí el efecto económico es de un aumento del crecimiento en el largo plazo, y esperamos lo que dice el informe económico que venimos a presentar, que es de aproximadamente un 1,8% de crecimiento adicional en el largo plazo. Ahora, el gasto tributario en las medidas pro inversión, dependiendo del año, ¿cierto?, ascienden a 0,4% del PIB en el año 1, después de aprobada la reforma tributaria, sería el próximo año, a 0,3% del PIB el 2024, 0,4% del PIB, el 2025 0,3%, el 2026 0,1%, y ahí van reduciéndose. Eso es bastante importante si uno piensa que el royalty, por ejemplo, la gran minería, en régimen recauda 0,5%, ¿sí? Por lo tanto, los incentivos a la inversión realmente son importantes en el proyecto de ley. Segundo, respecto a lo que preguntaba el diputado Romero, de nuevo aclarar que no es primero las utilidades que se retiran, esas hoy día, ¿cierto?, pagan impuestos. No es un impuesto a la utilidad retenida, es una tasa le llamamos tasa de interés, porque es una tasa, es un cobro con una tasa al diferimiento del pago de impuestos por utilidades retenidas. Entonces, por eso es un 2,5% sobre el 22% de la utilidad. ¿Sí? Es simplemente, como estoy postergando el pago de impuestos, pago un costo por esa postergación, porque eso tiene un costo alternativo, ¿sí? Eso es simplemente, ¿sí? Y por lo tanto, le estamos llamando es un cobro por el diferimiento de impuestos, del pago de impuestos de utilidades retenidas, ¿sí? Y finalmente, sobre la salida de capitales, estamos buscando ahí el dato exacto, pero lo que yo citaba en la mañana era un informe que hace el Banco Central, un análisis sobre la inversión extranjera directa en Chile. Y eso, lo que dice el informe, es que ha estado aumentando, ¿cierto? El avance, los últimos datos son que el avance de la inversión extranjera directa al cierre de octubre del 2022, la cartera asciende a 25.000 millones de dólares, son 400 proyectos que tienen asociados 17.000 empleos. Hace además unos días Mercado Libre abrió el centro de distribución más grande del país y el lunes recién pasado se realizó la apertura del centro de I+D de Nestlé. Durante el tercer trimestre, además, la inversión extranjera directa fue un poco más de 5,6 millones de dólares
y el componente se explica por mayor reinversión de utilidades, de hecho, 42%, 2,9 millones de dólares, seguido de participaciones de capital, 35%, 1,8 millones de dólares, y finalmente instrumentos de deuda. Además, la cartera de inversiones de portafolio hasta septiembre tuvo una caída en 2022 respecto a 2021, pero esto se debe a la gran inversión de este tipo de inversión en el 2021 justamente. Sin embargo, la inversión de cartera es un 23% este año, que es más alta del promedio del 2024 al 2021. Si uno saca el promedio, es más alta respecto al promedio, siendo mayor durante el boom de commodities. Entonces, básicamente, el panorama que está mostrando el Banco Central es que estamos realmente en un boom de inversión extranjera directa en Chile hoy día, y eso es muy buena noticia para el país, porque además esta inversión es directa, o sea, es inversión real, inversión que está creando empleo y inversión que está aumentando la productividad del país. Muy bien. Señora secretaria, entonces podemos poner en votación a la suya. Ya. Muy breve para responderle por su intermedio, presidente, al diputado Cifuentes. El diputado Cifuentes le están contestando. Le estamos contestando. Entonces, primero, efectivamente el crédito tributario para proyectos de inversión pueden postular empresas que están en cualquier sector. Ahí no hay ningún sector excluido. Los plazos, este es un mecanismo permanente, o sea, va a funcionar todos los años. Lo que yo hablaba son 500 millones de dólares cada año, el año 2023 y el 2024. Eso está comprometido en la ley, en un transitorio. Y de ahí para adelante el monto anual se determina en la ley de presupuestos de cada año. Pero esto no es que son 500 millones de dólares y listo, sino que se va renovando, ¿ya? Respecto a la tasa de desarrollo, nosotros lo que estimamos es que eso va a representar un gasto tributario, eso está en el informe financiero, un gasto tributario de entre 400 y 500 millones de dólares al año. Y lo que nosotros estimamos, eso lo mostramos en la presentación que hicimos hace algún tiempo atrás, es que eso tiene un efecto, digamos, más que uno sobre la inversión, porque como son gastos que mejoran la productividad, en el fondo, el gasto tributario es de en torno a 400 a 500 millones de dólares al año, pero estimamos un efecto sobre inversión algo superior a eso. ¿Ya? Entonces, en conjunto, solo en esos dos instrumentos, sin ir al resto de los instrumentos que están propuestos, estimamos un gasto fiscal del orden de 1.000 millones de dólares anuales. O sea, es bastante contundente. No obstante, por supuesto que estamos abiertos a seguir recibiendo propuestas y a fortalecer las medidas en materia de inversión, que fue otra pregunta que usted hizo. Con eso creo que respondo a las preguntas. Muy bien, entonces pongamos en votación, señora secretaria. Usted va indicándole. Sí. Para que no diga que lo discrimino. No, jamás. Eso significa entonces, dada la apertura que ha mostrado el Ejecutivo, que se agradece además la flexibilidad, que en algún minuto podríamos discutir una indicación. Siempre van a estar abiertos el Ejecutivo a discutir por su intermedio, el presidente, le pregunto al Ejecutivo. Siempre el Ejecutivo va a estar dispuesto a abrirse a cualquier discusión. Su secretaria tiene la palabra. Y por su intermedio, presidente, sí, siempre hemos estado abiertos a incluir indicaciones. De hecho, gran parte de esto salió del trabajo que tuvimos con los asesores de los distintos parlamentarios. ¿Sí? Muy bien, pongamos en votación. Sí. Gracias, presidente. Quiero, para claridad absoluta, porque fue parte de la discusión en la mañana, que el impuesto que va sobre los recursos inmovilizados, por decirlo de alguna manera, se pueden irrogar como gasto. ¿No está? Sí, está bien, sí, yo sé que lo dijeron, pero quiero saber, ¿lo van a precisar? ¿Van a ingresar una indicación? Hoy tendría que ser, porque si vamos a llegar, me dicen que en el artículo 31 lo van a ingresar. Y por lo tanto tendrían que ingresar la indicación hoy, porque vamos a llegar a esa discusión en unos minutos más. ¿Eso es así, de claro? Pregunto. No sé. Sí, Nicolás tiene la palabra o no sé quién. El artículo 31 está preparado. Micrófono.
El artículo 31 está en el siguiente comparado, el comparado 3. Por lo tanto, al momento en que eso yo creo que lo más probable es que no, pero cuando se llegue, eso va a estar. Perdón, pero es compromiso. Es un compromiso, y usted tiene que creer en los compromisos. Okay. Muy bien. En votación, después de una hora de discusión de esta letra. Ya. No, profunda. A ver, presidente, respecto de lo que se considera rentas pasivas, está en la letra B, que se titula Tributo al diferimiento de impuestos finales, página 10, para que se ubiquen conmigo. Sí, Sí, estamos votando. Respecto del número segundo, en esa página 10, que se refiere a la resta de vengada, y usted lo puede leer, hay una petición de votación separada, en caso que quieran votar todo de una, no, presidente, porque los diputados Aedo, Barría, Calixto, Camaño, Cifuentes, Pérez, Zafirio y Undurraga han pedido votar separadamente el párrafo final de la letra B del numeral 2, lo que yo entiendo que es del artículo 2 y puede ser el párrafo final de la letra B. ¿Puede estar más claro? ¿Lo va a retirar o lo retira? Ya, está retirado. Ya. Entonces, para continuar, en la página 11, en el número 4, dentro del título que yo le leí, están rentas derivadas de la cesión, del uso, goce o explotación de marcas, patentes, etcétera. Y hay una indicación del Ejecutivo que es solo de adecuación, que está cambiando una letra. Es una cuestión formal, que no sé si... Está corriendo para la derecha. De la letra F por la letra C. Sí. Nicolás. ¿Ya? Es una cosa... Es una cuestión formal, ¿cierto? Sí. ¿Habría acuerdo La unánime, indicación unánime, diputado Romero, que usted siempre tiene alguna opinión? En la letra E, la indicación del Ejecutivo, página 11. Ya, aprobado entonces la letra. Vamos a lo siguiente. Luego hay una indicación del Ejecutivo que va al número 7, en lo que se refiere a las rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes muebles, y le agrega: este numeral no será aplicable respecto de entidades que tengan como giro efectivo el arrendamiento de bienes con opción de compra. Es la página 12. ¿Sí? Esa ¿Habría es la acuerdo indicación para del aprobarlo? Ejecutivo. ¿Con la misma votación, diputado Romero? ¿Sí? Aprobado entonces. Ya, y ahora sí, presidente, el resto de las indicaciones. Ya, la indicación del Ejecutivo, entonces, sustituye en la letra B, donde dice arriba, al medio de la columna de la página 13, la tasa de este impuesto será de un 2,5 aplicada sobre la suma que resulte de aplicar un 22% sobre el monto que resulte de sumar los saldos positivos, los registros establecidos, y sigue todo igual. Ya, en votación. En votación la letra G de la página 13. No, todavía no. Bueno, la del Ejecutivo, entonces. Sí. Ya. Primero la del Ejecutivo y se estarían cayendo algunas. En votación. Ya. Pero lo hemos... 8. Porque... ha dicho como 10 veces eso. Antes la propuesta era 1,8 sobre la utilidad total. Esto es 2,5. Sí. Se ha dicho como 10 veces esto mismo. La indicación del diputado Pino es inadmisible, ¿no? Vamos al Ejecutivo primero y después. Lo que pasa es que si se aprueba... Se cae sola. Se cae sola. Ya. ¿Señor Barrera? ¿Habría acuerdo unánime para esto? No, no hay, sí. Conozco la mirada del diputado Romero. Ya, listo. Señor Barrera, a favor. Señor Maya. A favor. Señor Cifuentes. A favor. ¿Por qué está Porque reemplazando a Bernal? Está reemplazando al diputado Bernal, no es de la Junta. No.
Ya. Señor Mellado. Mire, Una vuelta antes que aunque usted. la redacción que va a hacer sobre la norma del artículo 31 es un paso, tenemos, la verdad es que un desacuerdo en la mirada que es este tema. Por lo tanto, en esa mirada del 2,5 de pagar un arriendo sobre una utilidad que no es de Firco, sino que son de las empresas para poder reinvertir y generar capital y generar emprendimiento y empleo, no me parece esa parte. Rechazo. El señor Ramírez está pareado, aquí está el pareo, con el señor Sepúlveda. Por eso que se fue a sentar en el asiento de él. Se fue a sentar ahí para ser los dos uno. Bien. Señor Romero. Sí, yo no comparto para nada la idea de esto y por lo tanto no, yo rechazo. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Valoro la aclaración que ha hecho el Ejecutivo respecto primero de la gradualidad. Creo que más allá de la discusión respecto del fondo, hay que reconocer que cuando las cosas se hacen de forma responsable, la gradualidad es un elemento importante para garantizar que se vayan mitigando posibles efectos en la economía de las distintas medidas que se plantean. Por lo tanto, ese es un punto a valorar. Y también respecto a la aclaración de varias normas pro inversión que de alguna u otra manera generan incentivos también para lo que se ha solicitado desde acá, con la flexibilidad que ha mostrado el Ejecutivo para comprometer la revisión de esas normas en el momento determinado que se discutan en la tramitación de este proyecto para poder a partir de allí generar, en caso de ser necesario, indicaciones que permitan fortalecerlas. Así que a favor. Señorita Yomás. Presidente, yo también voy a votar a favor, primero además reconociendo que acá hubo una apertura, producto de un proceso de diálogo en que se escuchó a los asesores también de la oposición. Entonces, yo al menos también me gustaría, presidente, para efectos del debate, que en otros puntos hemos tenido, pero que en esta oportunidad no vi mucha justificación por parte de la oposición respecto al por qué negarse a votar a favor, ¿cierto? Más allá de la apertura. Entiendo que ahí el diputado Mellado dijo que no le gustaba el concepto, no le gusta el establecimiento de esta medida, entonces, pero estuvo disponible las otras materias a votar a favor. Lo digo también para que nosotros vayamos retribuyendo esto y entendamos la postura que se tiene, entonces, porque al menos a mí no me quedó claro las razones de fondo, y lo digo en la mejor de las voluntades, para entender y para ver entonces cuál es la posición que se va a tener para el resto del trámite, porque efectivamente estamos recién iniciando, vamos a tener un trámite legislativo luego en la sala, y después va a pasar al Senado. Entonces, me gustaría entender las posiciones que se tienen al respecto, presidente. Yo voto a favor. Presidente. A favor. 7 a favor y 3 en contra, presidente. Aprobado. Ay. Diputado. ¿Sí? Ahora le tomo la votación. Sí, no fue nada contra usted, diputado. Señor Ramírez. Gracias, presidente. Mire, a mí me preocupa porque esta mañana el Banco Central informó que el flujo de inversión extranjera directa enero-junio de 2022 en Chile alcanzó los 10.645 millones de dólares, cifra que representa una caída del 14% en comparación al primer semestre del año pasado. Esta considerando que una alta base de comparación. Por eso que no me cuadra con la cifra que me dio la subsecretaria. Por eso que no voto en contra. Muy bien. 7-4, entonces, presidente. Igual ratificamos el... ¿Sí? Me preocupa lo que dijo la diputada Yomás, porque si le tenemos que explicar otra vez por qué votamos en contra de cada votación, entonces estemos atentos, porque yo di una argumentación al principio, Miguel la dio, pero la vuelvo a repetir. Grabar... en el fondo las utilidades retenidas disminuye la inversión. Es un principio de la economía. Yo entiendo que la diputada es abogado, pero nosotros la rechazamos porque va a disminuir la inversión y el ahorro,
y eso va a traer como consecuencia menos generación de empleo, menos generación de trabajo. Nosotros nos parece que se avanzó en esta medida, efectivamente, pero nos parece que es insuficiente. Por distintos motivos. No se me contestó, por ejemplo, qué pasa con los activos Pero fijos. diputado, ya Por terminamos la ejemplo, votación. por eso, presidente, pero eso ya no me acaba de pedir que le explique por qué voté en contra. No, pero Entonces, si quiere se lo explica después, no a todos los que estamos pero aquí. le vuelvo a repetir, aquí no se me explicó, por ejemplo, sí se me comprometió a que va a haber una mejora más adelante en uno de los temas que tratamos, pero no se nos explicó qué pasa con los activos fijos, por ejemplo. Sigamos con la votación. Ya. Luego hay una indicación del diputado señor Víctor Pino que es incompatible con lo aprobado, presidente. Sí, se cae. Por lo tanto, Queda por se entiende rechazada. Sí. Ya. Ahora, de los diputados señor Mellado y Sauerman, que agregan un nuevo numeral en esta letra para el artículo 14 del siguiente tenor. Se excluirán de la base imponible al impuesto al diferimiento de impuestos finales aquellas empresas sujetas a las disposiciones de la letra A, esto está en la página 2, cuyas rentas pasivas se vinculen en más del 50% de sus flujos de efectivo como sociedades operativas o productivas del mismo grupo empresarial. Se entenderá como sociedad operativa y productiva del mismo grupo empresarial aquella en que más del 50% de sus ingresos no se genera por rentas pasivas y en la que tanto la sociedad operativa como la de rentas pasivas forman parte de un mismo grupo empresarial según los criterios definidos por la Comisión para el Mercado Financiero mediante resolución. En votación. Inadmisible. Sí, sí. Sí. El micrófono. Perdón, los diputados Mellado y Sauerman votaron en contra del artículo y ahora esta indicación es sobre el mismo artículo, que ellos votaron en contra. Entonces, ¿por qué tenemos que votarla si ellos ya votaron en contra? No. No les dé argumento para que vuelvan a explicarlo. Pero Presidente, parece... Claro, no tiene sentido. ¿Por qué jugamos al...? pero déjeme explicarle al Sí. diputado Cifuentes en lo formal, porque está agregando un nuevo Nuevo. numeral, Un nuevo. ¿sí? Es un nuevo numeral que agregan. 9, el otro era 8. Sí. Sí, bueno. Ya. Ahora, presidente, esto es inadmisible porque Inadmisible. incide, modifica un elemento del tributo como es la tasa. Y a votar la Modifica admisibilidad si usted la presentaba. básicamente la tasa, que es un elemento del tributo y así lo Y a dice la votar la Constitución. admisibilidad si usted la presentaba, pero como no la ha presentado, se declara inadmisible. Sí, aquí- Sigamos. ¿Ah? ¿Usted quiere discutir la admisibilidad? tiene que votar. Votemos la admisibilidad entonces. La base imponible, la tasa. Aquí lo que estamos haciendo, presidente, es colocar un numeral donde dice que aquellas empresas con tipo holding, donde tienen en rentas pasivas, estamos colocando una denominación, no estamos haciendo que tenga renta o no tenga más renta. Dice se Estamos colocando excluirán. Usted una- pone se excluirán de la base. Ahí está la parte peligrosa que usted pone. Pues. Ay, pero ¿por qué peligrosa? Por eso está inadmisible, porque se excluirán, pone. Exactamente. ¿Quiere insistir, diputado? Yo quiero insistir. Pero es declarar inadmisible. Votemos la inadmisibilidad. No. No. Lo que pasa es que nos damos vueltas sobre lo mismo y después terminamos votando. ¿Ah? Lo que pasa es Está que declarada inadmisible en votación la inadmisibilidad. El que vota a favor, vota con el presidente. ¿y el presidente qué va a votar? Inadmisible el que vota a favor, no se confundan. Señor Barrera, señor Maya, A favor. señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, Con el dolor de mi corazón, a favor. señor Sáez. Sí. No escuché porque como están hablando.
En contra. Al revés. Ya. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor de que es inadmisible. 8 presidentes y 3 en contra. Ya, inadmisible para. Inadmisible. El gobierno con los asesores se comprometió a revisar la situación de los holding como este tipo, pero no ha llegado absolutamente nada. Por eso nosotros colocamos esta indicación. Muy bien, sigamos entonces. Letra C. ¿El Ejecutivo la quiere explicar? Vamos a hacer un cambio en el equipo aquí. Cambio en el equipo asesores. Entra Diego, sale Nicolás. Explique. ¿Su secretaria va a partir usted? Voy a partir yo. Muy bien. Esta, en la letra C, es igual a la letra B, que está vigente actualmente, y simplemente se refiere a la definición de la tributación de los socios de renta presunta o de aquellos que tributan según contrato. ¿Sí? Es solamente la forma en la cual tributan esas rentas. ¿Sí? Ahí Diego me puede complementar para más explicación. Diego tiene la palabra. Sí, solo para complementar lo que dice la subsecretaria, si ustedes comparan la página 14 con la primera columna de la página 19, van a ver que efectivamente la letra C no es otra cosa que la letra B actual. Por lo tanto, esto es solo un reordenamiento en atención a las modificaciones que se están haciendo dentro del artículo, pero es exactamente lo mismo y como bien señala la subsecretaria, se refiere solo a establecer cómo tributan los socios de las sociedades que están acogidas a renta presunta o aquellas otras sociedades sujetas a impuestos de primera categoría, pero que no tributan respecto a contabilidad efectiva, a renta efectiva. Y por lo tanto, solo este es un efecto de reordenamiento del articulado, pero es exactamente lo mismo que la norma vigente. Presidente, hacer un comentario. Esto se vio también en la reforma anterior de la presidenta Bachelet y se declaró finalmente que lo introdujera por el sistema semi-integrado justamente porque es renta atribuida. Y por lo tanto, la gente tiene que pagar el impuesto, retire o no retire las utilidades, y hay gente que se tiene que endeudar para poder pagar los impuestos. Entonces, por eso nosotros votamos en contra. Ahí lo dejé claro. Presidente, lo primero sería votar la indicación. Estamos en la página 14, tenemos... ¿Sí? En la página 14. No, solamente la letra B. Letra B. Hay una nuestra, presidente, que la retiramos también. ¿La retira también? Sí, señor. El diputado se hace responsable. En votación. Ya, en votación la letra D. C. La letra C. Sí, en votación. presidente. En votación. Unánime, presidente, ¿no? Ya dijeron que no. Ya. Señor Barrera. La letra C. C. Señor Maya. A favor. Señor Cifuentes. Señor Millao. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. A favor. Presidente, señor Naranjo. A favor. 7-3, presidente. Aprobado entonces la letra.
Ahora la letra D. ¿La va a explicar el Ejecutivo? Tiene la palabra la subsecretaria. En la letra D del artículo 14 se encuentra el régimen PYME, que sustancialmente mantiene el régimen actual, que es 100% integrado y con contabilidad simplificada, en base a diferencia entre ingreso y gasto. Y lo que sí modifica el artículo son tres cosas que se refieren a cómo se identifican las sociedades que pertenecen a este régimen, ¿ya? En primer lugar, al ingreso del sistema se debe considerar que los ingresos de partes relacionadas, o sea, los ingresos de partes relacionadas, para evitar que sociedades de un grupo empresarial por un año ingresen a un régimen PYME, siendo que forman parte relacionada de un grupo empresarial más grande. B, otra de las cosas que se hace es que se excluyen del régimen las empresas que en el primer ejercicio comercial tengan ingresos superiores a 75.000 UF, para evitar operaciones abusivas y lo tercero es que las empresas que abandonan el régimen PYME podrán por 3 años acceder a un impuesto sustitutivo con tasa 35% con derecho al crédito del impuesto de primera categoría. Además, durante este mismo periodo, las utilidades antiguas que generadas en esa empresa bajo el régimen PYME, cuando eran régimen PYME, ¿sí?, que se distribuyan, además, tendrán derecho también a crédito del impuesto de primera categoría, ¿ya? Y esta medida busca también dar gradualidad al tránsito del sistema integrado PYME al sistema dual, cosa que hoy día de hecho no existe. Eso, señor presidente. Muy bien, diputados, solo para ubicarlo en lo que estamos. La letra D va de la página 14 hasta la 50. De la página 14 a la 50, para ubicarlo en lo que estamos votando. Así que de la página 14, la letra D va de la página 14 hasta la 50 que comienza la letra E. Como acordamos votar por letra, eso es lo que estamos votando. Y la subsecretaria lo que nos ha señalado que son 3 cosas las que... ¿Ah? ¿Van a votar a favor? No, por eso estoy... Siga aclarando, subsecretaria. Aclarar, Sí. voy a recalcar Sí. esto. Este es exactamente el mismo régimen PYME que actualmente está vigente, ¿sí? Excepto estas 3 cosas que tienen que ver con los incentivos a transitar de un régimen a otro, fue lo último que expliqué, y 2 indicaciones más respecto a que no puedan ser pymes relacionadas con grandes empresas las que accedan al régimen PYME, y finalmente si las utilidades son mayores a 75.000 UF en el primer ejercicio, ya no son consideradas régimen PYME. Solamente esas 3 modificaciones. El régimen se mantiene tal cual hoy. Por eso está así largo, igual, pero creemos que se puede votar así entero. Muy bien, diputado Mellado, se ha dictado la palabra. Presidente, sí, yo le sugiero si podemos votar por parte. Primero, el número 1, requisito de ingreso, lo vamos leyendo. Después, segundo, viene el tema de acceso a financiamiento. El número 2, lo vemos y vamos mirando un poco más con lupa cada punto, digamos, porque si dice, vamos de la página 16 a las 50 y tanto, la verdad es que se nos va a pasar uno. No, pero vamos viendo uno por uno, tranquilo, tenemos tiempo, ahí se puede conversar, digamos, no se urja. Sí, ¿usted va a retirar la indicación que tiene presentada? Ya la retiramos. La retiró esta. Le ruego que ponga atención. No, ahí está también. No, esta es la que retiramos hace poco.
Porque tiene otra más adelante. Más adelante, pero todavía no lleguemos. No, más adelante no hay. No, quería precisar, presidente, porque en la página 15 están los puntos A y B que señaló la subsecretaria, ¿no es cierto? Si mal no entendí. Si mal entendí. Y después lo que hace es especificar en los puntos I, doble I, triple I y así sucesivamente, especificó ella que ahí no hay ningún cambio, de ahí para adelante no hay ningún cambio. Pero entonces, ¿por qué está en el comparado en la segunda columna? Diputado Cifuentes, perdón que sea majadero. En la página 48, usted tiene presentada una indicación que reemplaza un guarismo. Por eso que le digo que esa no la ha retirado. No, si todavía no llegamos allá. No, pues si estamos votando todo en la letra. No, es que no, eso es lo que quiere usted, pero no. No, es lo que le estoy diciendo. Ahora se ha hecho. Usted pretende votar todo, pero no se ha aprobado eso. No. Lo que pasa es que yo lo único que hice fue recordarle que usted tiene presentado una indicación. Presidente, usted no ha aprobado votar eso. No, si está bien. Eso lo le estoy recordando, diputado. Vale. Entonces, habría acuerdo, como lo ha planteado. Yo hice una consulta, presidente, si me la pudiesen responder, por favor. Sí, antes de la respuesta, quiero ver acaso y de acuerdo con lo que ha planteado el diputado Mellado, que vayamos votando uno por uno, ¿no? ¿Habría acuerdo antes de...? Sí. Muy bien. Y su secretaria Diego. ¿Le puedo contestar lo que me preguntó? Porque preguntó por qué estaba la columna en medio. Sí. Sí. O sea, La columna en medio está porque es el proyecto de ley. Hay que ir votando las indicaciones primero y luego a lo que hace alusión, y si no el texto que ha propuesto el Ejecutivo como proyecto de ley. Muy bien, para ver si entendí bien, presidenta, disculpe, secretaria. No, lo que estamos votando es una indicación al proyecto presentado por el Ejecutivo. Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pero en su momento, cuando vamos frente al artículo. Ok, ahora estamos votando. El texto propuesto por el Ejecutivo, no indicación. Ok, y ese texto no tiene indicaciones del Ejecutivo. Esta parte de la página 15 no la tiene. De ahí más adelante la tiene en la página 26. Entonces votemos, yo propongo que votemos hasta la página 26. Por cada ¿Le parece o no? Para poner un límite ahí. Que no... bueno. Bueno. ¿Va a hacer algún comentario, Diego? Sí, gracias, presidente. Solo precisar que para tratar de exponerlo bien, efectivamente la columna del medio está completa porque en definitiva la propuesta del proyecto de ley del Ejecutivo sustituye todo el artículo 14 por un tema de coherencia normativa. Pero como hemos planteado, en definitiva, el régimen PYME se mantiene exactamente igual. Ahora, claro, hay un cambio en el nombre de los registros, porque el registro ya deja de llamarse RAI y se pasa a llamar RUA. Entonces, para no estar modificando constantemente, se sustituye todo el artículo 14, pero es por coherencia normativa. Y eso también es bastante relevante de aclarar al momento de establecer la votación, que hay que evitar que se produzcan incoherencias normativas respecto de lo ya aprobado con lo que se está votando. Entonces, ese era el fundamento principal que nosotros teníamos del por qué votar por letra, porque como toda la letra D, en definitiva, se refiere al régimen PYME, para evitar incoherencias creíamos que era positivo que se votara así. No nos vamos a poner a que se vote por número, pero de nuevo, recordar que fundamentalmente, salvo los cambios que ya mencionó la subsecretaria, estamos manteniendo el sistema de régimen PYME, pero podemos ir explicando punto por punto si así. ¿Habría acuerdo para votar la comisión? Como lo planteó el diputado Cifuentes, hasta la página 26? ¿Ah? Es que están demasiado tranquilos. Ya. Presidente, son 10 números. Sí. Y respecto al número 2, hay una indicación que está en la página 26. Así es. Bien, votemos entonces el número 1. Después el acceso al financiamiento. Entonces, presidente, la letra D, el primer punto es el requisito de ingreso. ¿Habría acuerdo unánime para respaldarlo eso? Sí. ¿Habría acuerdo unánime para
que tiene dos letras que ya explicó la Ya, subsecretaria. entonces votación. Solo el numeral 1. Solo el numeral 1, ya, no por letra está. A y B. Todo el número 1. Todo el Todo el numeral numeral 1. 1, entero. Exactamente, para que lo tengan. Hasta la página 19 estamos votando. Claro. Ya. Señor Barrera. Señor Vignales. Perdón. Señor A favor. Señor Maya, lo voy a poner acá. Ya. Señor Cifuente. Señor Mellao. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Señor Romero. Me abstengo. Presidente. A favor. 9, presidente, 9-1. Aprobado. El numeral 3, ¿habría acuerdo para votarlo en la misma? El tributación. Sí, pero estamos. Sí, Presidente. acceso a financiamiento. Presidente. Presidente. Sí, está bien. El 2. Presidente, sí. No, solo si no explica un tema. ¿Qué tiene que ver la Corfo en este tema? Porque va a ser el servicio de puesto interno, pero la Corfo va a ser el ente que va a calificar o sobre todos los requisitos, digamos, va a certificar, va a calificar. Entonces, ¿qué hace el servicio de puesto interno en esto y qué hace la Corfo? ¿Cómo se divide? ¿O ambos van a ser entes calificadores? ¿Su secretaria o Diego? Sí, en primer lugar, lo sustancial del punto 2, este es de los numerales que son exactamente iguales a la norma vigente, es que en definitiva se había establecido hasta antes del 2018 un problema para las pymes respecto cuando iban a solicitar créditos, fundamentalmente porque su sistema de contabilidad es simplificado y por lo tanto no tienen un balance. El balance típico en nomenclatura de contadores es un balance de 8 columnas. Eso no lo tienen las pymes y por lo tanto es el número 1 que te pide un banco para prestarte dinero. Entonces, este artículo se introdujo en la reforma del 2020 con el objetivo de establecer que el servicio iba a entregar información financiera que le permitiera con esa información específicamente entregársela al banco y se diera por correcta para permitir el financiamiento de las pymes. Ese es fundamentalmente el objetivo de este numeral 2, y que es lo que pueden ver en todo el primer párrafo. Y lo siguiente también es con objeto de acceder a mejor financiamiento, es la participación que pueda tener Corfo en el objetivo de dar financiamiento o permitir mejor financiamiento hacia las pymes. Ese es el objetivo del numeral 2. ¿Alguna consulta, diputado? En votación, entonces, señora secretaria. El numeral 2 de la página 19 a la 20. Señor Barrera. Señor Maya. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellao. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 10 a favor y 1 abstención. Aprobado. Vamos al numeral 3 de tributación a nivel de empresa. Ok, este numeral 3 también sigue la lógica del actual artículo 14D, regula la tributación a nivel de la empresa. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con cuando el contribuyente determina su renta en base a contabilidad completa o en base a contabilidad simplificada. Hay elementos relevantes, como en la página 21, la letra C, voy a ir haciendo algunos puntos que
que está liberada de aplicar corrección monetaria. Eso es relevante porque en definitiva, como pueden ver la letra siguiente, la D, las pymes siguen depreciando sus activos físicos de forma instantánea. Es decir, no aplican la depreciación lineal ni tampoco la depreciación acelerada, sino que todos los activos que adquieren son depreciados y llevados a gastos en el mismo ejercicio en el cual fueron adquiridos. Luego, respecto de ingresos y gastos, la lógica de las pymes se mantiene en que tributan en definitiva sobre diferencias de caja. ¿A qué me refiero esto? La renta líquida imponible es la diferencia entre los ingresos percibidos menos los gastos efectuados. Eso no es la regla general, porque la regla general es que uno paga impuestos respecto de los ingresos devengados menos los gastos devengados. Entonces, en definitiva, esta es una contabilidad simplificada y una tributación simplificada. De nuevo, el régimen de tributación a nivel de empresa es exactamente el mismo que tienen las pymes hoy. ¿Diputados? Sí. Inicialmente en el proyecto yo recuerdo que discutimos respecto de cambiar de alguna forma la depreciación instantánea por la acelerada, y eso finalmente no prosperó, o lo vamos a dejar así en todo el proyecto. Sí, no, Diego, solo plantearte respecto de el micrófono. Respecto de la depreciación acelerada no le afecta a las pymes. O sea, las discusiones que existían eran respecto de medidas transitorias, respecto de fomentar la adquisición de activo fijo mediante una depreciación súper acelerada. Pero eso es para empresas en régimen general, las que están en el 14A, digamos. No para las pymes, porque las pymes viven con depreciación instantánea. O sea, se compran un computador o se compran un camión, lo van a llevar a gasto el mismo año en el cual lo adquirieron. Por lo tanto, no hay depreciación acelerada a las pymes porque en definitiva tienen depreciación instantánea. Y eso no se cambia. Diputado, entonces vamos a votar primero la indicación de un ejecutivo, que está en la página 26, letra H, y después votamos toda la... Señor presidente, la indicación del Ejecutivo reemplaza una expresión quedando de la siguiente manera. Se los leo para que se pueda entender, ¿sí? Este párrafo. El caso de los retiros, dividendos, remesas, afectos a impuestos finales que perciba de empresas sujetas a las disposiciones de la letra A, el crédito será equivalente a lo que resulte de multiplicar el dividendo neto por el factor que resulte de dividir la tasa del impuesto de primera categoría vigente en el ejercicio en que se efectúe el retiro, dividendo o remesa por 1 menos la misma tasa de impuesto de primera categoría. Dicho crédito no constituirá renta para la empresa acogida a la letra D del presente artículo. Sí. ¿Sí? Sí, para explicar, esta situación ocurre, es un beneficio para la pyme. Podría ocurrir que la pyme tuviese algún tipo de inversión aislada. Recuerden que pueden hasta un 35% de sus ingresos provenir de inversiones en otras empresas. Si la sociedad en la cual tuviese alguna inversión la pyme estuviera en régimen general, eso quiere decir que ese dividendo no tiene crédito por impuesto de primera categoría, porque hay desintegración. Por lo tanto, llega un dividendo sin crédito. Lo que hace este párrafo es crear una suerte de crédito ficto para que la pyme le asigne un crédito al dividendo que está recibiendo. Por eso habla en la tercera línea, cuando dice, el caso de retiro, dividendo, remesas, afecta a impuestos finales que reciba la empresa, pyme, sujeta a las desde empresas sujetas al 14A, letra A, régimen general, tiene un crédito equivalente. El ejercicio de multiplicar es el ejercicio de lo que en tributario solemos llamar como hacer un gross up al dividendo que yo estoy recibiendo por un monto equivalente al impuesto de primera categoría. Y eso yo lo voy a registrar en el SAC. Entonces, en definitiva, en simple, lo que hace este párrafo es permitir que los dividendos que una sociedad pyme reciba de una sociedad en régimen general también tengan crédito para mantener su situación lo más pareja posible. Ese es el objetivo. ¿Habría acuerdo para aprobar el...? No, en votación la indicación. Señor Barrera. A favor. Señor Maya. Maya. A favor. Me ha cambiado la vida también. Sí, he cambiado muchas cosas y la Dani. Sí. Señor Cifuentes. A favor. Señor Mellao.
Señor Romero, ¿Ah? ¿Se abstiene? señor Sáez, A favor. señor Sauerbaum, señor Soto, señor von Mühlenbrock, ¿se abstiene? Señorita Yomas, presidente, A favor. Aprobado. sí, 9 y 2 abstenciones. ¿Podemos repetir la misma votación para todo el numeral ese? Diputado, sí, diputado. 4, 5. Solo la indicación, para el numeral. Igual votación. El 3. ¿Repetimos la misma votación? Sí. Se repite entonces, para hacer economía de... Vamos ahora al numeral 4, que está en la página 29. página 29, tributación de los propietarios contribuyentes de impuestos finales. Y el 5, procedimiento para acogerse al régimen, que está a continuación. Sí. ¿Alguna explicación, o diputados? En la 29. Sí. El 4. Diputado Sauer. Una duda respecto. Estamos en el numeral 4, ¿no? Sí. Diego. Sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, de nuevo, este es un artículo igual al 4 en contenido, no en texto, igual al actual numeral 4, que está en la página 37 en la columna de la izquierda, por si acaso, que se llama igual, del 14 de actual. ¿Cuál es la diferencia? Que el actual habla de impuestos finales exclusivamente. Nosotros lo estamos reemplazando por global complementario porque es más preciso hablar ahora. De nuevo, esto tiene efecto con lo ya aprobado antes. Efectivamente, los socios de una pyme quedan sujetos respecto de las utilidades que retiren de la empresa con impuesto global complementario, según el tramo que les corresponda. Eso es lo único que dice este artículo, o sea, este numeral. No dice otra cosa. En el caso que fuera no residente, el correspondiente al impuesto es adicional. Lo que estamos reemplazando es impuestos finales por impuesto complementario, impuesto global complementario, impuesto adicional. ¿Por qué? Porque hay otro impuesto final nuevo, que es el impuesto a las rentas del capital, que es el que pagan los socios de las empresas desintegradas. Por eso se hace la precisión de texto. Pero no se está cambiando el régimen tributario de los propietarios de las pymes, que respecto de los dividendos que retiren, pagan global complementario. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad o en votación? En votación, entonces. En el 4 de la página 29 del comparado que tenemos. Señor Barrera. Señor Maya. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 9 a favor, 2 abstenciones. Aprobado. ¿El 5, presidente, igual? ¿Ah? ¿El número 5? El número 5, que está en A concordancia. continuación. Procedimiento para acogerse al régimen. Inmediatamente a continuación. ¿Habría acuerdo el 5? ¿Hacemos votación para mantener la misma votación? Ah, bueno, si ustedes quieren. Ya, pero como se está
reiterando todo. No, pero es que como es una adecuación nomás. Como una adecuación. El número 5 establece el procedimiento para acogerse al régimen. Los requisitos siguen siendo los mismos. El primer párrafo lo que indica es que las compañías que realicen inicio de actividades y cumplan con los requisitos establecidos en la ley, aunque no opten por el régimen, por defecto van a quedar en el régimen PYME, es decir, caen por regla general. Y respecto de otros contribuyentes, es decir, de contribuyentes que ya hayan iniciado actividades, se mantiene la regla que entre 1 de enero y el 30 de abril de cada año pueden acogerse al régimen PYME, informando dicha comunicación al servicio. Y el último es que es una norma que le permite al Servicio de Impuestos Internos proponerle al contribuyente que se cambie de régimen, es decir, que por una u otra razón está en el régimen 14A, en el régimen general, siempre y cuando sus ingresos, como ven, son solo de 1.000 unidades de fomento, por lo tanto, la regla, ellos debiesen estar en el régimen PYME. Entonces, lo que se permite es que el Servicio de Impuestos Internos sea muy proactivo y le recomienda a sus contribuyentes que, en definitiva, se trasladen al régimen PYME. Eso es lo que establece el número 5. Igual que la anterior presenta, dos abstenciones. Sí, hágala mejor para. Bueno. Número 5. ¿La misma votación que la anterior? ¿Con abstención? Sí, diputado Formelio, ¿también se abstiene? Se repite entonces la votación. 4 y 5. Vamos al numeral 6. La página siguiente. En la página 6. 30. Vamos al numeral 6, que está en la página 30, ¿sí? Traslado desde el régimen de la letra A de este artículo al régimen simplificado. ¿Alguna explicación, subsecretaria? ¿Sí? ¿Alguna explicación, Diego? Sí, presidente, gracias. El número 6 lo que establece es el procedimiento que tiene que seguir una empresa que está en régimen general y se acoge al régimen PYME. Esto es bastante relevante porque se eliminan ciertos procesos, como por ejemplo que viene con depreciación acelerada o con depreciación lineal y tiene que hacer todo un proceso de ajuste. Entonces, lo que hace el artículo 6 es que establece qué tiene que hacer. Por ejemplo, que se reconoce como gasto o como egreso del primer día todos los insumos que tiene, que va a depreciar de forma instantánea todos los bienes de activo fijo que hubiese adquirido y que no estén completamente depreciados. En definitiva, lo que hace es reconocer todos los ajustes contables a nivel tributario que una empresa en régimen general tiene que hacer para ingresar al régimen PYME. Esa es la modificación que no cambia respecto de lo actual. Gracias, Diego. En votación. No sé, ¿habría acuerdo para repetir la misma votación? Diputados. Romero, le doy un minuto. Vamos votando mientras le da el minuto al diputado. El número 6, señor Barrera. A favor. Señor Maya. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. ¿Se abstiene? Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomans. Presidente. A favor. 9-2, presidente. Ok. Aprobado. Vamos al numeral 7, retiro o exclusión del régimen simplificado. ¿Alguna explicación del Ejecutivo? Esto es lo que explicábamos al principio, ¿cierto? Que es esta idea de generar una transición desde el régimen PYME al sistema dual, con algunos incentivos para descontar, para realizar como gasto utilidades antiguas.
Eso está particularmente en la página 35. Dice, el saldo positivo de los registros RUA y SAC podrán controlarse de forma separada los registros empresariales señalados en el número 2 de la letra A del artículo 14 por hasta 3 ejercicios siguientes a aquel en que se abandona el régimen simplificado. Eso para hacer énfasis en eso. Muy bien. En votación. ¿La misma votación o la tomo? Tómela nomás. Tómela. Señor Barrera. Señor Maya. Señor Cifuentes. Señor Millao. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerman. Señor Sepúlveda. Ay, perdón, disculpe. Señor Soto. Señor von Müllenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 9-2, presidente. Muy bien. Aprobado. Ahora nos vamos a la página 37, ¿no? Régimen opcional de transparencia tributaria. Diego. La numeral 8. 37. Sí, este régimen también existe en la normativa actual. La transparencia tributaria lo que establece es que el contribuyente acogido a PYME también puede optar por quedar eximido del impuesto de primera categoría. Es decir, pagar directamente por la renta líquida imponible que determina en un ejercicio, en vez de pagar primera categoría y luego global complementario, paga directamente global complementario. ¿Esto para quién es relevante? Fundamentalmente para los micro y pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque es todo el grupo de pymes, que son la mayoría, que en definitiva viven de su empresa. Es decir, retiran toda la utilidad que generan. ¿Sí? Entonces, para ellos, en verdad, el impuesto de primera categoría les es un poco indiferente. Porque la verdad lo que ocurre es que pagan en el mismo, o sea, por un lado presentan la declaración de su empresa, y luego se van a su formulario 22 y declaran que retiraron toda la utilidad que generó su empresa. Entonces el régimen transparente lo que hace es, ok, olvidémonos de la primera categoría y mejor usted págueme directamente el global complementario por el 100% de las utilidades que determinó. Esto facilita porque no está obligado, o sea, lleva una contabilidad muy simplificada, en definitiva, y lo libera de una serie de registros, y lo único que tiene que hacer es determinarse la renta líquida disponible y queda grabado directamente con global complementario. Diputado Mellado. Sí, presidente, muchas gracias. Pero eso es para empresas unipersonales, porque anteriormente habíamos dicho que iban a grabarse a todas las familias, a los hijos, parientes y todo, digamos, que estaban en la empresa. Entonces, si es una empresa, una limitada, digamos, o una sociedad de profesionales, ¿cómo calza ahí? Porque si van a ir solamente a la persona y va a ir el global complementario del dueño principal o de administrador, o van a ir a todos. Puras cosas de forma, ¿no? La única restricción respecto de las empresas de régimen transparente que estén conformadas por personas naturales. ¿Por qué? Porque en definitiva quedan grabados con impuestos finales de forma directa, ¿sí? En el caso que usted plantea, si es una sociedad familiar, a cada miembro de cada socio va a reconocer la parte de utilidades que le corresponda según lo que hayan acordado ellos. Por lo tanto, no hay una modificación respecto a... Si hay sobre la regla general sobre la participación del capital, si yo tengo un 20%, bueno, entonces se me atribuyen el 20% de las utilidades que generó la empresa. No hay ninguna restricción en ese sentido, ni se le asignan a alguien en particular. Se le asignan a todos los socios en la participación que le corresponda sobre las utilidades de la empresa. Diputado Mellado. No está interesado en el sistema para hacerlo, sino que el tema es que si una persona tiene que presentarse a impuestos internos, si cambia de un sistema a otro y le conviene más esto tributariamente, digamos, tiene que hacerlo saber, obviamente, impuestos internos antes de colocarse, y ellos tienen que darle la anuencia para hacer esto, ¿o es automático? Sí. Diego, cualquier empresa, esto quizás lo puede confirmar igual el director o el subdirector normativo, pero cualquier empresa que esté en régimen PYME, primero, o al momento de hacer inicio de actividad se acoge al régimen transparente, o en cualquier ejercicio entre el 1 de enero y el 30 de abril. Es una notificación que se le hace al servicio que se acoge al régimen transparente, y no es una solicitud.
Por lo tanto, en la medida que cumpla con los requisitos, el requisito es estar en el régimen PYME o cumplir los requisitos del régimen PYME y estar conformado por personas naturales. Cumpliendo ese requisito, que el servicio lo sabe, se acoge y es automático a partir del ejercicio en el cual se acogió. Y luego puede decidir también pasarse al otro régimen. Gracias. Antes hay unas indicaciones del Ejecutivo que en la página 40 y luego en la página 44 que son de adecuaciones. Son de adecuaciones. Por si acaso, entonces votamos la letra H con las indicaciones del Ejecutivo incorporadas. 3 son. En la página 44 y en la página 40. Son de adecuación. ¿Votamos igual? ¿Sí? Diputado Romero y diputado Romero, ¿se abstienen ustedes o van a cambiar su voto? Ya. Ya, en votación. Ya. En votación el numeral 8 con las indicaciones incluidas del Ejecutivo. Las 2 indicaciones. Las 3. Son 3. Es una que tiene 2 numerales. Sí. Sí, sí. A eso me refiero. Sí, al 44. Ya. Entonces, señor Barrera, señor Maya, A favor. señor Cifuentes, señor Mellado, señor Mellado, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Soto, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, A favor. presidente, A favor. 9. Sí, le tomé la votación. Ya. Porque me dijo, señor Mühlenbrock me dijo, abstención. Sí. En contra del señor Romero. Solamente. Sí, está anotado. Señorita Yomas, y presidente, A favor. entonces es 9 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. Vamos al numeral 9. El diputado Aedo y el diputado Cifuentes tiene una indicación en la página 48. ¿La va a mantener? ¿La va a defender? Muy bien. Solo para extender, presidente, el beneficio a un número mayor de empresas, digamos. Subir de 75.000 unidades de fomento a un total de ventas por 100.000 unidades de fomento. Es inadmisible, pero no sé si el Ejecutivo quiere explicar algo. Sí, adicionalmente, el problema es que el régimen, se produce aquí una contradicción, porque el régimen general empieza en las 75.000 UF, el régimen PYME, ahí hay el límite, digamos. Entonces extendemos esto. Bueno. El definido por la ley. Muy bien. Es inadmisible la indicación. Bien. El 9 puede explicarlo. Incentivo al ahorro para empresas con ingresos brutos anuales inferiores a 45.000 UF. 75.000. ¿Dije 45.000? No, 75.000. No, yo la estoy achicando y si Fuentes la quiere extender. 45.000. ¿Quiere explicar la de? Ya, dale. La 9, ¿cierto? La 9. Sí, este es un incentivo que actualmente existe. En definitiva, es un incentivo al ahorro de las empresas que están en el régimen PYME que le permite deducir como gasto hasta el 50% de las utilidades que se entiendan reinvertidas en la empresa. Es decir, paga impuestos solo por una parte de las utilidades que efectivamente generó. Esto tiene un tope, el tope sigue siendo el mismo de 5.000 unidades de fomento al año. En definitiva, una empresa que
no distribuyó toda la utilidad, puede deducir como una deducción de la renta líquida imponible, como si fuera un gasto, hasta el 50% de esa utilidad que mantuvo dentro de la empresa. Entonces es un incentivo para el ahorro de la pyme. Lo que yo estaba comentando al diputado Cifuentes era que por qué la razón de que, más allá de la admisibilidad o no, el por qué sería contraproducente ampliarlo es porque en definitiva, como bien plantea la subsecretaria, sobre las 75.000 UF hay empresas que están todas en régimen general y que potencialmente podrían quedar grabadas con el impuesto de la letra B, con el tributo al diferimiento de impuestos personales. Entonces uno no podría a una misma empresa estar diciendo no distribuyas porque va a ser una deducción y por otro lado grabarla con un impuesto porque no está distribuyendo. Entonces, como esto es un beneficio para las pymes que reinvierten, no tendría sentido ampliarlo. Esa es la razón es una razón como técnica de que no conversarían las dos normas. Aproveche de explicar la indicación que hay del Ejecutivo. Es que yo creo que es más formal que la página 48. Sí. Que reemplaza... Es solo ser más preciso respecto de que, en definitiva, el título 2 de esta ley es más amplio y la referencia más correcta es hablar del número 3 del artículo de la letra D. El número 3 del artículo, de la letra D del artículo 14 es el régimen pyme general, el que hemos estado votando todo este Muy bien, entonces votamos con la indicación incluida. Diputado Sauerman y von Mühlenbrock. Sí, no, una consulta porque, como decía el asesor, la ley vigente contempla un beneficio para pyme hoy día hasta las 100.000 UF. Entonces, la propuesta del gobierno limita ese beneficio ahora a las 75.000, pero la ley 20.416 fija normas específicas para pyme y define como pyme hasta ingresos por 100.000 UF. Entonces, por eso no se entiende muy bien cuál es la idea de mantenerla en las 75.000 y no ir a las 100.000 UF, como lo dice el diputado Cifuentes. ¿Quiere contestar? O ya está por contestar a la pregunta. Solo plantear que este sería es una parte muy pequeña de un beneficio, porque el régimen pyme que ya votamos tiene como límite las 75.000 UF. Entonces, solamente incorporarlas en este espacio sería contraproducente por lo que acabo de explicar. Ahora, aumentar todo el sistema pyme, en verdad, hasta empresas hasta 100.000, tiene un costo relevante a nivel tributario y son bastante pocas las empresas las que se ven beneficiadas. Entonces, esa es la razón del por qué. Y recordar que hasta el 2020 este régimen era solo hasta las empresas con ingresos de 50.000. Ese es el fundamento del por qué no ampliar. Muy bien. Dicho aquello, entonces ponemos en votación el numeral 9 con la indicación. Perdón, von Mühlenbrock. No, muy puntual. Por último, para que si me puede explicar, Diego, ¿por qué 5.000 UF la deducción? Diego. De nuevo, hay un ejercicio de intentar no innovar en este incentivo que viene desde el 2014. La verdad es que el ejercicio se hace que más allá de eso debiesen ser compañías que debiesen estar en régimen general por el nivel de rentabilidad que podrían tener, que les permite tener en definitiva 5.000 UF reinvertidas en una compañía, que fuera solo el 50% de sus ingresos. O sea, estamos diciendo una compañía que su utilidad fueron de 10.000 unidades de fomento. Entonces, en definitiva, lo más propio es que esa empresa, lo más probable es que estuvieran en régimen general. Es poco probable que una pyme tenga ese nivel de rentabilidad. Muy bien. Entonces, si les parece, votamos el numeral 9 con la incorporada la indicación del Ejecutivo. En votación. Señor Barrera. A favor. Señor Maya. Señor Cifuentes. Señor Mellao. Señor Romero. A pesar del título, yo tengo que ser coherente con lo que he votado acá, así que me voto en contra porque no estoy de acuerdo con el sistema dual. Gracias. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Bien. Señorita Yomás. Presidente. A favor. 8.
1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Bien. Sí, en 1100. Vamos al numeral 10 de la página 49. Exención de impuesto adicional por ciertos pagos al extranjero. Diego o Tampoco se le... Claudia. Diego. Sí. No. El número 10, el último numeral de esta letra, se refiere también a dejar exento el impuesto adicional a las empresas que están en el régimen PYME respecto a los pagos que hagan por publicidad. Esto es relevante porque en su momento se estableció que los pagos por publicidad al exterior estaban gravados con la tasa general de impuesto adicional. Eso quiere decir con 35%. Y por lo tanto, lo que se estableció es que en definitiva los pagos que hicieran las pymes por este concepto quedaran eximidas porque era algo que utilizaban activamente. Y por lo tanto, si no era grabarla con... Sí, y por ejemplo, pagos por publicidad en Google. Esos estaban, en algún momento se pensó que estaban eximidos de tributación y después se dijo, no, en verdad esto paga 35%. Entonces, para darle un beneficio a las pymes, se las dejó eximidas de este impuesto. Muy bien, en votación. Perdón, diputado Romero, para argumentar por qué va a votar que no. No, dice, no obstante, perdone, si el contribuyente no domiciliado dice, no será procedente la exención y en su reemplazo aplicará una tasa de impuesto adicional del 20. Sí, diputado Mellado. Esto implica entonces que, por ejemplo, que una duda que tuvimos en Temuco la semana pasada, no sé si lo conté, que una pyme hace publicidad en Google, Google no le entrega ninguna boleta, ninguna factura, o sea, no hay IVA ahí tampoco, o queda exento de ese tema, digamos. O sea, no tiene nada que ver este tema, pero tendría que Google pagar aunque ¿cómo se llama? El empresario queda exento. Director o el subdirector normativo. Bien. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, como bien dice el diputado señor Millao, aquí lo que se exime estrictamente en realidad es el pago que realiza la pyme hacia el extranjero. En materia de impuesto adicional, el contribuyente de derecho, por así decirlo, es el extranjero, el contribuyente de impuesto adicional, ¿ya? Obviamente, el chileno, cuando paga hacia el extranjero, remesa las sumas, tiene que descontar el impuesto adicional. Usualmente lo que ocurre es que se hace un gross up, ¿cierto? El chileno paga un poco más para descontando el impuesto adicional, el extranjero reciba el monto acordado. En este caso, lo que se establece en esta norma es que si la pyme le paga a un extranjero por estos servicios que se mencionan acá, no se paga el impuesto adicional, queda exento de impuesto adicional. Por lo tanto, eso supone una menor carga tributaria en definitiva para la pyme. Eso es básicamente. Ahora, lo que ocurre es que después de las modificaciones que se introdujeron por la 20.210 a propósito del impuesto IVA digital, en caso que en definitiva el servicio quede exento o no pague impuesto adicional por esta norma, sí se aplica el IVA. Ahí hay que hacer un conjunto de revisiones normativas. Hay que remitirse a la ley de impuesto a las ventas y servicios, el artículo 12, letra E, que establece una exención de impuesto adicional, o sea, de IVA, perdón, tratándose de pagos que están exentos de impuesto adicional. Si el servicio no paga impuesto adicional, entonces se quedaría el IVA. Nosotros ya lo resolvimos en un par de oficios, en el sentido de que si no paga el impuesto adicional, porque se aplica esta exención de pyme, sí se gatilla el IVA digital, y ahí, en ese caso, eventualmente, si es que el extranjero no emite documento o no se ha inscrito, se permite emitir facturas de compras para que con eso también justifique el pago y además lo impute como crédito fiscal, por ejemplo, si es contribuyente de ello. Diputado Romero.
¿Sí? ¿Quiere complementar, Diego, algo? No, que me explique lo que necesito, que me explique el inciso segundo, porque Yo, gracias, presidente, por su intermedio para explicarle la referencia al inciso final del artículo 59 se refiere a cuando el pago se esté realizando en un paraíso fiscal. En ese caso, ya no procede la exención, sino que se grava con la tasa del 20%. Por eso habla de indicar el inciso final o la parte final del inciso primero del artículo 59 se refiere a pagos efectuados al extranjero a un país que califique como paraíso fiscal. Ahí, evidentemente, la exención de impuesto adicional se anula y queda grabada con una tasa del 20%. Muy bien. En votación. El número 10. Y se le tomó inmediatamente. ¿Cómo vota si usted mismo? Señor Barrera. Señor Maya. a favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señor Romero. Presidente. A favor. 9-2, presidente. Aprobado. Ahora vamos a la letra E. Si el Ejecutivo le parece pertinente. Estamos en la página 50. Control de retiros o dividendos desproporcionados. Aquí es una norma que replica el control de retiros o dividendos desproporcionados que está en la página 17 de este comparado. 9, el número 9, facultad especial de revisión del servicio de impuestos internos, y en la letra A, respecto al cual se regula, ¿cierto?, el retiro de dividendos desproporcionados, que corrige cuando no existe una justificación comercial o financiera, ¿cierto?, de esos patrimoniales o administrativas, para que las utilidades que se asignen de forma diferente a la participación sobre el capital de la empresa sean revisadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eso es el control. Estamos en la letra E, página 50, que está, 51. De nuevo, se replica de la norma de la ley actual en el número 9, letra A, que está en la página 17 del mismo comparado. Pero no es del comparado nuestro. Sí. No. Sí. Es que no está justo al lado. Ah. Es 17. Es una 9. adecuación de la artículo. Ah, de la adelante. Diputado Pero Mellado. ¿Esto sea pagado como impuesto para primera categoría o global complementario? ¿Da lo mismo la revisión que van a hacer, cierto? Solo global. Lo que pasa es que votamos hace poco algunas empresas que iban a poder tomarse, ¿cierto?, del global complementario y no pagar impuestos a renta porque era la misma, digamos, el mismo monto. Entonces, que fuera... Bien, en votación entonces, ¿o habría acuerdo unánime? No. No, en votación, la letra E. La misma votación anterior, 2 abstenciones. Es que no está la señorita Guiomar. Listo. Señor Barrera, la letra E. A favor. Señor Maya. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Presidente. A favor.
Ya, entonces, 8 a favor y 2 abstenciones. Aprobado. La letra F ahora. Ahora vamos a la letra F, que está en la página 52 y que llega hasta la página 58. Ejecutivo, tiene la palabra. Ya. Esta letra se refiere al tema de la reorganización empresarial entre empresas. ¿No habría problema? No, no explique mucho, no entre en detalle. No entre en detalle. Bien, se incorpora entonces el voto. Perdón, Claudia. Ya, entonces, esta letra se refiere a las normas que regulan las reorganizaciones empresariales que están bajo el mismo régimen, y también se regula el caso de empresas en régimen general que buscan ingresar a renta presumida. Esto es bien complejo y largo. Voy a dejar a Diego que explique quizás el detalle, pero algunos ejemplos relevantes son, por ejemplo, empresas que resulten de una división deben mantener en el año de la división el régimen tributario de la sociedad originaria cuando ésta estuviera en régimen general. ¿Ok? Entonces deben mantener ese régimen y no incorporarse a otro régimen si ha habido una división. Otro ejemplo es que en la fusión de empresas, si una pyme absorbe una sociedad en régimen general, la pyme deberá incorporarse al régimen general. O sea, privilegia régimen general. Esto porque se presupone que empresa en régimen general no cumple con los requisitos para ser pyme, pero sí al revés. Esos son algunos ejemplos, pero se regulan también otras muchas tipos de reorganizaciones empresariales entre empresas. Vamos a hacer lo mismo, si les parece, que hicimos anteriormente. Como tiene 4 numerales, vamos a ir numeral por numeral. ¿Ya? Ya, el numeral 1 entonces de la letra F, para que no expliques el resto, sino que se concentre solo en el 1. Sí, el numeral 1, en definitiva lo que establece es fundamental casos de división, que como bien planteaba la subsecretaria es relevante. En todo este articulado lo más importante es cómo se asignan en caso de fusión y en caso de división las cantidades que están anotadas en los registros empresariales. Esto es porque es tan relevante esta letra, digamos. Por ejemplo, yo tengo que saber qué hago con el RUA, con el RT, con el REC, si es que me fusiono, si es que me divido, y se mantiene la regla general que la asignación se hace según el capital propio tributario que se defina para efectos de la fusión, eso manteniendo el criterio que ya está en la norma. En materia de división, fundamentalmente el objetivo es justamente regular que una sociedad de régimen general que se acoja, o sea, que realice una división, la sociedad resultante de esa división no puede ingresar al régimen PYME. Eso es para evitar posibles planificaciones tributarias que en su momento se hacían bastante, y considerando que el régimen general está en un régimen desintegrado, habría un incentivo para dividir y hacer ingresar a una sociedad en un régimen completamente integrado y desde ahí realizar una gran enajenación o ganancia de capital, y eso quedaría completamente cubierto en el régimen PYME y no en el desintegrado. Entonces, en definitiva, se controla una potencial planificación tributaria. Y luego, en el caso de fusiones, el que es el de la letra B, solamente se regula la situación de empresas que se fusionan bajo el mismo régimen y qué es lo que tienen que hacer respecto del control de sus registros empresariales en los controles que están ahí. Se hace la distinción entre si son 2 pymes las que se fusionan o 2 empresas en régimen general. Por eso hay una mención al SAC. El SAC es el saldo acumulado de crédito que tienen que controlar las empresas pymes. Eso es todo lo que hace el número 1. ¿Diputados, alguna duda o votamos? Perdón, presidente, ¿sí? Pero aquí todo habla de empresas, de los saldos positivos de la empresa, pero ¿qué pasa cuando se absorbe una empresa que está con pérdidas, digamos, que se usa bastante?
se compran empresas en pérdida, se asumen la pérdida y se diluye el pago de impuestos. ¿Dónde está aquí ejemplificado eso? Sí, en respecto, Presidenta, a esa pregunta, efectivamente la situación de empresas con pérdida ya tiene amplia regulación. Algunas de ellas están en el artículo 31, pero en definitiva las pérdidas solamente son utilizables por aquella sociedad que la generó. Eso quiere decir que, en definitiva, yo no puedo comprar una sociedad con pérdidas. Si yo me fusiono con una empresa que viene con pérdidas, esas pérdidas no pueden ser utilizadas por la sociedad. La pérdida desaparece. ¿Por qué? Para evitar lo que ocurría durante los años 90 de comprar empresas con pérdida, ¿sí? Entonces, por regla general, solo procede la utilización de pérdidas cuando la sociedad subsistente de la fusión es la empresa que en definitiva tiene pérdida tributaria. Y de esa forma se ha evitado, digamos, esta planificación que se hacía en los años 90. ¿Estaríamos en... ¿Habría acuerdo? No. Señor Barrera. Señor Maya. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señorita Yomas. Presidente. Señor von Mühlenberg. Se abstienen. Señorita Yomas ya me dijo a favor. Presidente. A favor. A favor. Sí. 9 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. Vamos a la letra 2 de la letra F. Explicación del Ejecutivo. Sí, presidente. Página de la 54, fusión, ¿verdad? ¿Ah? Más bien 54. Es solo una línea de el 53. título está en la página 53. No me desordeno. No. El numeral 2 se refiere al caso donde yo fusiono empresas que están en regímenes distintos. Fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando una empresa en régimen general se fusiona, por ejemplo, con una empresa que está en renta presunta? O, más importante aún, cuando una empresa en régimen general absorbe a una empresa que está en régimen PYME. ¿Por qué esto es relevante? Porque estamos fusionando a una compañía que está en un régimen desintegrado con una empresa que está en un régimen completamente integrado. En ese sentido, en la letra, o sea, para evitar que en definitiva no se produzca una anulación completa del crédito de la pyme que se ve absorbida por una empresa en régimen general, se establece un impuesto sustitutivo, en estos casos con tasa del 35%, con derecho al crédito por impuesto de primera categoría, que por regla general va a ser un 25%. Y ese impuesto se puede pagar en hasta 3 ejercicios. ¿Qué estamos fomentando con esto? En definitiva, que no se vayan a inhibir fusiones entre empresas de distintos regímenes por razones estrictamente tributarias. Entonces, esta es una salida para permitir la correcta convivencia entre compañías en distintos regímenes. Voy a aprovechar, ya que algunas son de forma, las indicaciones que tiene el Ejecutivo presentadas. Sí, presidente. Son 4 indicaciones que son de forma más que de... Sí, hay que votarlo todo junto. La primera es solamente ingresar la conjunción REX, es para que quede claro que hay que hacer lo mismo con el registro de rentas empresariales. La segunda es, de nuevo, es un caso para ser más preciso que el impuesto sustitutivo. Para ese efecto es cómo se hace el cálculo del impuesto y el incremento que hay que hacer en el SAC. Es de nuevo un cálculo matemático necesario para poder otorgar el crédito al cual tiene derecho al contribuyente en este impuesto sustitutivo. La siguiente indicación es un ajuste meramente, hay una incorrección de texto porque decía código tributario, ahí donde dice decir ley de impuesto a la renta. Y la última indicación es simplemente, está relacionada con la primera que acabo de mencionar, como se incluyó la información del registro REX, es simplemente dejar en claro que en caso de fusiones de empresas en distinto régimen, el REX de ambas empresas se debe fusionar, es decir, se suman las cantidades de ambas compañías de ese registro. Y son después las en la 56 un cambio de letra ahí.
Sí, en la última un cambio de letra es un ajuste de nomenclatura porque en verdad la letra B no es la correcta porque la letra B mayúscula es tributación, o sea, tributo a diferimiento de impuestos finales y la nomenclatura correcta es la letra C, que son el régimen al cual están acogidos empresas sujetas a no a renta efectiva, fundamentalmente Muy las de bien. renta presunta. Diputado Mellado. Perdón, no. Lo que pasa es que se habló de tasa sustitutiva del 25, habla de tasa sustitutiva del 35, el 25 primera categoría, en la tasa sustitutiva. Sí, la tasa sustitutiva es del 35%, pero a ese 35% yo puedo aplicarle como crédito el saldo acumulado que yo tengo en el SAC, que por regla general va a ser, en régimen normal, un 25%. Entonces, en definitiva, yo pago el diferencial. O sea, tengo un impuesto del 35% aplicado sobre un monto y a eso le aplico un crédito. El crédito, por regla general, va a ser el monto que esté en el SAC. Ese monto debiese ser el 25%. Entonces, sí, porque si yo tuviese muchas utilidades financieras, puede ser que tenga más utilidades acumuladas que SAC. Se puede producir un máximo de un 25%. Sí. Muy bien, en votación. Con las indicaciones del Ejecutivo que son de forma más que de fondo. Numeral Letra 2. F, numeral 2. Señor Barrera. Señor Maya. Les voy a proponer. Venir mañana. Señor Maya, estoy tomando la votación del numeral 2 de la letra F. Mañana. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Bielenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. Ya. Igualmente, 9 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. Como todavía nos queda tiempo. Pero por favor, se han aplicado. Podemos. A ver, diputado. Nosotros ya no tenemos sesión hasta el día 12. Quiero decirles dos cosas. El día 12 es obligación ver reajuste. ¿Ya? Por consiguiente, la Secretaría va a citar en paralelo a la sala o en la mañana, dependiendo de aquello, de votar reajuste. Eso significa que vamos, el lunes 12 porque tiene que verlo la sala el mismo día 2. El día 12, espérese, yo creo que van a sacar muchas cosas. En segundo lugar, y yo por razones técnicas tengo que acompañar al ministro a Chile Day y no voy a estar. Entonces van a poder avanzar mucho más rápido. Entonces correspondería que el diputado Ramírez me reemplace en la presidencia de acuerdo a la antigüedad que corresponde, de acuerdo a lo que hemos conversado. Entonces yo le pediría al diputado Mellado si podemos parearnos los dos. Sí. ¿Puedo parar con? Entraría a reemplazar. Podría ser, ¿no? No hay problema. Ya. Muy bien. No, yo creo que cuando yo regrese ya va a estar todo aprobado ya. Van a trabajar más rápido sin mí. ¿Ah? El día 12 tenemos que estar en... Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.